Bueno, y amigos de Primicias Venezuela, ya tenemos comunicación. Agradecemos a la diputada Ilenia Medina, secretaria también nacional de Patria para Todos. Y un poco hablar, diputada, gracias por la oportunidad. Sabemos que están ustedes en este momento en Europa y queríamos conocer justamente el objetivo de esta reunión, un encuentro y que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Le pregunto y por favor me corrige si no es así y el objetivo que tiene estas reuniones. Bueno, en realidad nosotros estamos acá en Europa, en un viaje más, si se quiere, de índole eh, personal y de patria para todos, ¿no? Con la disposición siempre de hacer una agenda personal que ya estaba prevista, pero era necesarísimo, importante y como cualquier jefe de partido, en este caso, tengo la responsabilidad de ampliar las relaciones que tiene Patria para Todos con los partidos de la izquierda en el mundo, la disposición y la obligación que tenemos como ciudadanos, como jefa de partido, como diputada inclusive, aunque no esté en un viaje oficial de levantar la causa de Venezuela y explicar la verdad de Venezuela, y particularmente cuando hay enorme disposición en los eurodiputados que nos hemos encontrado para aclarar situaciones. Y te puedo decir, Michelle, con mucha complacencia, por lo menos con los dos eurodiputados que hemos tenido la oportunidad, con el apoyo, por cierto, con el enlace del embajador Jorge Valero, que preside la misión de Venezuela ante la Unión Europea, una disposición permanente del embajador Valero. Pudimos hacer esos contactos importantísimos y constatar que es necesario continuar enfrentando la guerra de agresión que hay contra Venezuela en los medios de comunicación, en las redes, y la disposición de muchos de conocer la verdad. Por eso digo, aunque esto no es un viaje oficial, evidentemente no íbamos a perder la oportunidad de hacer esos contactos como lo hemos venido haciendo, nos corresponde, estamos obligados por muchísimas razones. Y bueno, debo decirte que ha sido de verdad extraordinario hasta ahora. Ayer tuve una conversación también con un compañero de la Francia Insumisa, Cristian Rodríguez, ampliando información sobre la situación en Europa, en Francia, en Venezuela. Amigos, él siempre de nuestro país, satisfecho hasta ahora de lo que hemos efectuado. Bien, bien importante eso. Ahora fíjese, bien interesante, ya luego de la aclaratoria que usted ha dicho, a nombre, o está usted en esta importante actividad a nombre del partido Patria para Todos como secretaria nacional de esta organización política. Le pregunto, ¿cuál es el ánimo, cuál es la visión que usted puede y ha obtenido en esta visita a Europa, tomando en cuenta que parece que uno se mete en las redes sociales? Y bueno, y uno revisa algunas de las cosas que está pasando con algunos eurodiputados, hay que decir y aclarar, en ese parlamento. Y bueno, pareciera o desde los medios te tratan de hacer creer que ese es el ambiente o ese es el espíritu de toda Europa, ¿no? Entonces, ¿qué ha podido recabar a partir de estos encuentros, ¿no? Que ha sostenido. Pero fíjate tú, lo que sí es claro es que hay un sector, un factor de la extrema derecha del Parlamento Europeo que prácticamente de manera bien irresponsable se permite tomar acciones contra Venezuela que no corresponden ni en el derecho internacional ni la Unión Europea como institución, y en este caso del Parlamento Europeo. Porque yo creo que es importante también aclarar, Michelle, que fíjate tú, en este caso ellos tratan siempre de hacer una diferencia, por lo menos los europeos, los parlamentarios europeos señalan, es el Parlamento, un factor del Parlamento que trata de tomar, de inducir decisiones sobre Venezuela. El Parlamento, como todos sabemos, no tiene esa competencia, el Parlamento Europeo. Sin embargo, ellos
tratan de provocar un clima contrario a Venezuela, porque quienes toman las decisiones son el factor ejecutivo del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, y ellos hasta ahora no lo han hecho. Habrán dado una que otra explicación, una que otra opinión, pero hasta ahora lo que se ha señalado es que van a mantener de Estado, relaciones de Estado. Y es lo que corresponde. En el derecho internacional lo que corresponde, lo hemos dicho siempre, tú lo sabes, nosotros hemos hecho esa diferenciación. Las relaciones son entre Estados porque los gobiernos como tal, quien toma la decisión para elegirlo, son los pueblos, son los mecanismos constitucionales establecidos en cada país. Por lo tanto, que ellos tomen esa decisión en los últimos tiempos, no en la época Guaidó, pero en los últimos tiempos como que entraron en razón. También hay situaciones, pues en Europa están pasando cosas en muchos países, en Sí, España, en bueno, Francia, lo- en lo- Rumanía. y, Entonces creo que no tienen mucho tiempo de ponerse muy creativos contra Venezuela y creo que es parte de lo que sucede en este momento en Es muy Europa. importante lo que usted dice, es de vital importancia lo que dice. Entonces, usted está destacando de esos contactos que ha tenido, además, que, bueno, en la Unión Europea ratifica, ¿no? Su intención y su espíritu de seguir avanzando en esa relación con Venezuela, entre Estados. Recientemente Josep Borrell decía eso. Josep Borrell decía, bueno, ha cambiado aparentemente un poco de posición, o no sabemos si es así, eso me lo va a decir usted porque él decía que no es trabajo o de la Unión Europea reconocer o no a este señor que se está autoproclamando, que anda ahorita de gira en gira, el señor Edmundo. Dígame usted. Sí, yo creo que finalmente como que entraron en razón. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Tú lo sabes en las entrevistas que hemos tenido en otras ocasiones. Ningún país en el mundo tiene competencia para tratar de incidir en una decisión interna que ha tomado el pueblo venezolano. No la tiene. Pudiera tener relaciones diplomáticas o no, pero no puede tratar de modificar una decisión, y menos conocer o juramentar o proclamar a alguien, como sucedió en el pasado como Guaidó. Yo creo que ellos se dan cuenta, tal vez por la propia situación interna, que no deben repetir un bochorno semejante, indigno de cualquier institución, indigno de sus propios electores. Creo que entraron en razón. Esperemos que sea así y no que sea parte de una coyuntura interna que tiene cada país, que no les permite convertirse, ser muy creativos para actuar de modo distinto a lo que está establecido en sus constituciones y en la Carta de la Unión Europea. Es decir, sus leyes no le permiten actuar como actuaron en el pasado, y eso yo creo que está muy bien, y que Venezuela, cuando hablo de Venezuela, hablo de nuestro gobierno, hablo de nuestro parlamento, debe estar muy atento a esas variaciones para atenderlas. Y lo hemos venido haciendo. Yo creo que Venezuela, el gobierno nacional, el Estado en su conjunto, ha actuado correctamente, no cayendo en las provocaciones de la derecha extrema. Y creo que eso está muy bien. Ahora le pregunto, usted que ha estado justamente por allá, por Europa, ¿qué ha podido recabar de lo que ha ocurrido? A este señor Edmundo le dieron ahora un premio. Ellos viven de premios en premios, ¿no? Le han dado un reconocimiento, entre comillas, internacional por su lucha por la democracia junto a esta señora, bueno, ambos prófugos, la señora María Corina. ¿Qué lectura tiene de esto? Esto que sigue avanzando este sector que parece, bueno, no parece, está desconectado de la realidad, porque una cosa es lo que hay por las redes y otra cosa es la realidad real, de lo que al menos aquí. Es parte de la campaña de la derecha extrema. Por cierto, en las reuniones que sostuvimos, perdón, con el movimiento de la coordinadora latinoamericana, ellos mostraban su malestar, porque inclusive ellos dicen, la mayoría son ciudadanos de Bruselas, ¿no?
que ellos no eligieron a esos diputados, ellos no votaron por esos diputados, no los eligieron para actuar de esa manera y estaban evaluando alguna decisión para, para rechazar actuaciones semejantes, porque ellos opinaban que estos diputados elegidos por el pueblo estaban tomando esas atribuciones que no tiene el Parlamento Europeo y desdecía el compromiso que tiene cualquier diputado o diputada con sus electores. Entonces, creo que iba a ser interesante, había un rechazo allí manifiesto. Entiendo que iban a tomar algunas acciones, veremos si logran actuar en tiempo por los tiempos. Ya en este momento el Parlamento Europeo debe estar por cerrar o ya cerró, pero de cualquier manera creo que están muy molestos con una- s- un afiche enorme que había en el Parlamento Europeo, en las afueras del Parlamento Europeo, una de los ventanales. Ellos les molestaba mucho y lo consideraban una agresión contra ellos, contra los electores. Yo creo que es Ahora, interesante que se comience a no solamente estar indignados, sino cómo actuar para rechazar actuaciones semejantes. Me parece bien interesante lo que hemos encontrado. Ahora, ¿qué opinión tienes sobre, bueno, sigue este sector que dice que no, que viene a tomar posesión, no sabemos ante cuál Asamblea Nacional el 10 de enero, este señor Edmundo, que insiste con esta narrativa, ahora habla que no, que él tiene un plan. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar? Recientemente ha dicho que, bueno, que él va para Argentina y Chile, al menos eso es lo que ha dicho. Antes, en esa narrativa de supuestamente venir a Venezuela. ¿Qué cree usted que va a pasar con este sector de la extrema derecha? Bueno, mira, yo creo, y lo conversaba hoy en nuestra embajada aquí en París, que es importante que todos conozcan la ley recientemente aprobada, la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra las medidas coercitivas contra el bloqueo y en defensa de Venezuela. Ellos tienen que saber a qué se exponen cuando hacen acciones semejantes. Eh, esa ley que fue aprobada recientemente en Venezuela, en nuestra asamblea, es una ley que define exactamente cuáles son las sanciones de acuerdo al delito cometido. Y todas esas situaciones que tú acabas de mencionar son parte de un desconocimiento de nuestro país, de nuestra constitución, de nuestras leyes, y ellos tendrán ese grupo, María Corina Machado y el señor González Urrutia, tiene que entender, y él lo entiende perfectamente porque fue parlamentario, a qué se atiene. Entonces, bueno, si él va ahorita para Chile y para Argentina, bueno, que sustituya a Milei o a Boris, tal vez no van a ver la diferencia ya. Esa es una decisión de esos países. Yo recientemente había leído es que se iba a juramentar en el puente internacional Simón Bolívar del lado de Colombia. No creo, así como dice alguien, no creo. Bueno, yo creo que es parte del show, es parte de mantener la ilusión de algunos de que pueden desconocer una vez más la voluntad popular, que pueden hacer el show que hicieron con Guaidó, que les quedó muy mal y nadie ha rectificado. Nadie hasta ahora ha dicho nos equivocamos, no podemos repetir ese error, más que un error es un fraude, una violación a sus propias constituciones. Nadie lo ha dicho hasta ahora, pero creo que por los vientos que soplan, el mundo no está para repetir tragedias o fraudes, comedias de esta magnitud. Hay un punto también importante, diputada, además que usted, bueno, fue diplomática, pero hay cierto
hay un cierto ruido que trata de hacer un sector sobre el tema de derechos humanos. Usted que está en París en este momento, quería preguntarle sobre eso. ¿Llega algún tipo de información? ¿Se ha manipulado sobre eso? Esa es la denuncia que se ha hecho desde el gobierno nacional sobre supuestas violaciones a los derechos humanos. Recientemente la Fiscalía ha anunciado nuevas excarcelaciones, pero bueno, esta campaña sigue, ¿no? Pasó recientemente con un funcionario o un ciudadano argentino que fue detenido y se está procesando en este momento. Entonces, sobre esta narrativa de los derechos humanos, ¿usted cree Yo que creo fue que es parte de una... muy, mira, yo creo que en primer lugar Venezuela debe aplicar su norma porque somos un Mm, Estado democrático de derecho y de justicia, debe aplicar las leyes, pero además debe hacer un esfuerzo enorme por informar. Yo leía en X, cuando la señora Bullrich, la ministra de Relaciones Interiores de Argentina, decía que que era, o sea, cuestionaba que hubiese sido detenido. Ese señor no puede entrar, como todos saben, no puede entrar a Venezuela un militar, un funcionario policial sin informarlo. Está detenido, absolutamente bien detenido, y solamente el Estado venezolano decidirá. En segundo lugar, alguien del empleado local de la embajada. Los empleados locales no tienen ningún tipo de inmunidad. Es como un empleado local que es el jardinero, el cocinero, el secretario. No tienen inmunidad. Pueden ser si comete un error o el Estado necesita. eh, bueno, hacerles un interrogatorio, pueden ser detenidos de acuerdo a la norma. Lo que sí es importante es que se responda en tiempo real, se informe a nuestra gente, a nuestro pueblo, garantizar que las normas están, porque el debido proceso es fundamental. El Estado actúa ante una persona que requiere de ello información o porque se sospecha que ha cometido un delito, un fraude, lo que fuere, y el debido proceso es esencial. Y hasta ahora nosotros siempre hacemos apelaciones, ¿no? Hay momentos muy delicados como las enormes amenazas que ha recibido Venezuela. Evidentemente, el mm. gobierno que ha hecho correctamente teniendo al frente al camarada Diosdado Cabello, bueno, extremar la seguridad. El que no quiere meterse en rollo, pues no se mete en rollo. Entonces, aquellos que actúan de manera irresponsable, cuando donan lo que sea, medio dólar que done a una página que procura fondos para atacar a Venezuela, masacrar a la población, meterse con Nicolás, es meterse con todo el pueblo venezolano, con cualquier camarada, es meterse con el pueblo venezolano, cometer asesinatos, delitos, son magnicidios. Mira, lo que pasa es que se desconoce, pero un ministro, un canciller, un presidente, son magnicidios, de los delitos más graves. Y pase lo que pase en cualquier momento, debe recibir todo el peso de la ley. Aquella persona que dona para que un grupo de mercenarios venga a atacar a Venezuela, ya el hecho en sí mismo es un delito. No necesita ser consumido, consumado el delito, nada más haberse hecho parte. Y eso lo tiene que entender la gente. Por eso le decía, tú me preguntabas sobre este señor que está diciendo que viene. Bueno, yo aplaudo la recepción que le quiere dar Diosdado Cabello, que él dice que es una esposa plateada, que las pinte, que le ponga rojo y el azul del PPT también, o el tricolor como quiera, pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Ya está bueno, hay que aplicar todo el rigor de la ley en el marco del debido proceso, sin lugar a dudas. Y sobre ese tema de derechos humanos, ¿usted cree que, porque por las personas detenidas, luego de la violencia postelectoral, luego del 30 de junio, Mira, hay una bueno, narrativa allí? Venezuela, hay una narrativa, yo creo que hoy me preguntaba a mí ayer, fíjate tú, una de las personas con quien me reuní ayer decía, pero ustedes, ¿por qué no han dado más información sobre esas personas, esos jóvenes? Yo les dije, se ha dado información, se ha dado bastante información,
pero evidentemente hay que complementar la información porque puede ser menor de edad, pero si has cometido un crimen, la ley debe aplicarse. Sin embargo, la ley en Venezuela es bastante benigna. Creo que nosotros falla un poco es la comunicación, que de verdad, a pesar de que Venezuela es reconocido por su enorme capacidad de movilización popular, nosotros como consideramos que efectivamente debemos tener como una agenda comunicacional entre todos, no atenernos solamente a ella, pero deben haber puntos que sea fundamental que a cualquier hora, a toda hora, los medios de comunicación, las redes, los partidos, las redes, los movimientos están informando de manera contundente situaciones como esa para que el mundo lo sepa. Porque lo que sucede, como todos sabemos, que es una lucha frontal desde hace 25 años. Creo que Venezuela está en mejor posición que muchos países a quienes se les ha impuesto, como Siria recientemente, la caída de Siria, y tratan de visualizar a Siria de una manera distinta. Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, ha logrado mantener a flote su verdad. Y es parte de esa campaña que siempre nos dijo Chávez, que el presidente Maduro siempre ha tratado de, de, de que tener rutas claras, con mecanismos claros, es una lucha permanente por la verdad. Y yo creo que es parte de eso. Mira, yo creo que yo soy diplomática y creo que en Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas es fundamental, es necesario. Sin embargo, sabemos que está permeado por la derecha, Bueno, por una razón, y eso lo tenemos que ver, Michelle. Veía por acá la celebración de los 20 años de la creación del ALBA, TCP. Hermoso, extraordinario. Escuchamos completamente la intervención del presidente aquí con unos amigos, todos encantados. Las intervenciones de los miembros, de los presidentes y primeros ministros del ALBA TCP. Ahora, creo que es fundamental levantar algo que poco se dice, poco. El ALBA, tal como lo dijo el presidente, creó una nueva forma de cooperación más allá de lo técnico, mucho más allá. Pero una de las cosas, además del sucre, que me parece importante que nuevamente reflotemos el sucre como una moneda de intercambio, una unidad de intercambio. Otra cosa más importante aún, o tan importante como el sucre, es el intercambio, la experiencia, el intercambio de pueblo a pueblo, la, diplomacia de los pueblos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú dices, cualquiera dice, bueno, ¿y qué hace Naciones Unidas? Yo he escuchado camaradas con mucha formación que dicen, ¿y Naciones Unidas para qué? Lo que sucede es que la correlación de fuerzas en Naciones Unidas te la definen los pueblos. ¿Quiénes conforman Naciones Unidas? Los estados. ¿Y quiénes representan los estados? Los gobiernos. ¿Y quién elige a los gobiernos? Los pueblos. Por lo tanto, cuando Chávez y Fidel decidieron crear esa categoría de la diplomacia de los pueblos para hacer intercambio, que los pueblos conocieran sus propias experiencias, por ejemplo, la constituyente. La constituyente quedó varada, pero es un instrumento de lucha. Un instrumento de lucha que no se trata de armas, se trata de conciencia, se trata de intercambio, se trata de saber que los pueblos pueden avanzar con ese instrumento. ¿Qué pasó en Perú? No se pudo. La constituyente no se pudo realizar. Se logró en Ecuador, se logró en Bolivia y bueno, el tema de la unidad es otro temazo. Pero te digo, lo esencial en el ALBA, que se está retomando con mucha fuerza, el Sucre y la diplomacia de los pueblos. La única manera de que realmente el mundo pueda avanzar a pasos agigantados como lo ameritan los tiempos que vivimos.
Diputada, ya para cerrar, el año 2025 también hay muchos desafíos, ¿no? Y retos también, bueno, el tema de la producción petrolera, el tema de las medidas coercitivas y las sanciones. Decía, por cierto, Luis Vicente León, que, bueno, que las sanciones afectaban a todos, a todo el país también. Él lo reconocía inclusive. Ahora, en el plano electoral se vienen elecciones también y ya está aprobada esta ley Libertador Simón Bolívar. ¿Cree usted, hay gente que dice, mira, el tema de la justicia es importante? ¿Cree usted que ya, digamos, esta ley ya va a entrar en función? Quiero decir, inclusive Claro. sectores de la extrema derecha que todavía están en el país y todavía juegan a desconocer los resultados. Ahí vemos, por Ah, ejemplo, gente de la plataforma que insisten en decir que Edmundo ganó unas elecciones cuando no fue así. ¿Qué va a pasar con esos sectores? ¿Qué va a pasar con esos sectores? ¿Qué va a pasar con la bueno, tarjeta de mira, la MUT, por ejemplo? Ustedes que además fueron muy críticos con la tarjeta MUT, ¿qué va a pasar con esa tarjeta? nosotros fuimos críticos con, primero, la tarjeta no tenía que ser activada, es una tarjeta, no es un partido. Porque la tarjeta, iniciativa propia, inventas una tarjeta porque está allí, pero la tarjeta, para que se mantenga una tarjeta, tiene que ser, es que haya una organización detrás, y esa organización no existía. Eso no existe. Es decir, existen los partidos, las coaliciones, el Gran Polo es una coalición, no es un partido, es una coalición de partidos, es un frente, es una alianza. No tendría por qué haber existido, porque nosotros siempre lo dijimos, Michelle, hemos sido demasiado flexibles. Hemos sido demasiado flexibles cuando nosotros, digo nosotros porque asumimos los errores, porque no solamente se pueden asumir los éxitos, sino los errores también. Fuimos muy flexibles cuando permitimos que esta gente se inscribiera habiendo cometido ya o mantuviese la candidatura cuando estaban cometiendo, haciendo una campaña contraria a lo que establece la ley. Ya inclusive con esas leyes se podían haber, en nuestra opinión, haber tomado decisiones. Ese señor jamás asistió al Consejo Nacional Electoral, nunca. Cuando fueron convocados, nunca asistieron. Es decir, no puedes conocer al Estado atenderlo, reconocerlo para unas cosas que te interesan y a otras desconocerlo. Eso no existe en ninguna parte. Y creo que nosotros debemos ser absolutamente radicales, verticales en el cumplimiento de las leyes. Nosotros hicimos una carta, PPT, unos días después del inicio de la campaña electoral, porque ya veíamos que esta señora venía con un plan. Fíjate tú, ¿por qué? Yo siempre lo repito, Michelle. ¿Por qué los tres partidos que postularon a González Urrutia dijeron en el TCJ una declaración jurada, una declaración con consecuencias jurídicas, que ellos no habían tenido testigos y por lo tanto no habían tenido actas? Ellos lo dijeron. ¿Cómo es que ellos callan cuando esta señora lanza unas actas? ¿Cuáles son esas actas? Los únicos que pueden tener actas son los partidos que postularon y ellos decidieron no tener testigos. ¿Por qué? Porque la señora María Corina Machado quiso imponer sus comanditos. Era un secreto a voces. Ahora, ¿qué va a pasar con esos partidos? O sea, ¿qué va a pasar? Y le pregunto, con los partidos que a su juicio no hayan cumplido, no cumplieron en el Los pasado. partidos que no aceptan el resultado electoral no pueden participar. Sencillo. Ahora, debe haber, esa ley debería tener un reglamento para que se cumpla debidamente, pues nosotros no tenemos nada que ocultar, pero ya está bueno de ser tan elástico. No, una cosa es la flexibilidad y otra cosa es la elasticidad hasta el infinito. No, esta ley ya está promulgada. Una vez que se haga el reglamento debe comenzar a cumplirse. No puedes decir, sí, yo acepto al CNE y luego desconozco los resultados. Ahora, usted no ve ahí, viene diciembre, hay sectores que hablan de reconciliación. Por ejemplo, ¿usted cree otra vez en perdones para personajes como Tomás Guanipa, Juan Pablo Guanipa y muchos otros que en algún momento, bueno, huyeron del país y se retornaron? Un Mira, proceso de diálogo. como esos delitos, en mi opinión, como esos delitos aún están vigentes y tienen consecuencias, estamos viviendo los efectos de eso
a estas personas no pueden aceptarse como candidatos o que participen, a menos que ellos hagan, y aún así lo han hecho en el pasado, ellos Sí, han han coincidido. recibido un perdón y han recaído nuevamente en el delito. No, ellos no pueden, no deberían, en mi opinión, no deberían porque ellos hasta ahora han sido consecuentes con su postura. Nunca han dicho me equivoqué, sino que han avanzado haciéndole daño a Venezuela de manera permanente. Ninguno de ellos debería. Y no es la oposición. Yo digo, siempre hemos dicho como partido, la oposición es necesaria. Una cosa es la oposición y otra cosa es el fascismo, la violencia. Eso no existe en Venezuela. Eso no puede existir en ningún lugar del mundo. Y creo que esos son los límites. Y está muy claro para ellos. Ellos no van a desistir hasta no sé hasta cuándo, pero creo que no podemos suponer que en 25 años prácticamente ellos han mantenido la misma postura, destruir el Estado, golpe de Estado, terrorismo de calle, intentos de asesinato. Si los tres, fíjate tú, Michelle, Sí, los tres componentes del Estado, los tres componentes del Estado, población, medidas coercitivas unilaterales, quieren más medidas coercitivas unilaterales para que matar a nuestro pueblo de hambre en el marco de la salud, etcétera. Territorio, siguen pidiendo mercenarios, siguen pidiendo ataques y desconocen el Estado. Ellos no quieren, ellos no son venezolanos. Rompieron sus vínculos espirituales con Venezuela. Lo ha dicho el PPT hasta el cansancio. No puedes enmendar por ahora, el artículo 35 de la Constitución, pero está esa ley. Esa ley es bien contundente. Tiene tres elementos fundamentales. Ante delitos de esa magnitud, no es a cualquiera. Son los que cometen delitos de tal magnitud, delitos graves, delitos de lesa patria y de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Pase lo que pase, siempre en algún momento podrán ser juzgados. Eh, Cárcel, detención por 25 a 30 años, pérdida de los bienes, impedida queda la persona para participar en un proceso electoral, pero también para contratar con el Estado, porque hay muchos familiares de esta gente directa, esposa, gente cercana, hijos, cuyos padres no que sean contrarios al país, al Estado, sino que han cometido delitos graves, pero sus familiares cercanos tienen contratos con alguna empresa del Estado. Eso no puede ser. sí, O sea, financian su fechoría con los acuerdos que tienen, con los contratos que tienen por otra vía. No puede ser. Eso debe acabarse. Eso está allí. sí. Por ello, la importancia del registro nacional, todo aquel que haya cometido un delito, que haya pedido ataques, medidas coercitivas unilaterales, que reconozca un fulano llamado Guaidó, pues eso deben estar en ese registro nacional. Eso ya debería comenzar. Bueno, así es. Creo que tenemos una de las mejores leyes que ha tenido para defender la paz de la República, para defender nuestro pueblo, para defender nuestro proyecto. Podemos tener todas las diferencias con el gobierno nacional, que no nos guste Nicolás, que no nos guste cómo hable, eso es humano, pero no tienen derecho a la violencia, no tienen derecho a desconocer la República, ni a la Constitución, ni promover delitos, crímenes, ataques contra nuestro país. A eso no tienen ningún derecho. Bueno, gracias, diputada. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, diputada.